La historia de Mufasa comienza mucho antes de que Simba se convierta en rey y mucho antes de que el nombre de Scar llegue a convertirse en una de las amenazas más recordadas de las tierras del reino. En esta ocasión, la película nos lleva a una época en la que Mufasa todavía no era un rey, ni siquiera era un león destinado a ocupar un lugar importante dentro de la historia. Era simplemente un cachorro que intentaba sobrevivir en un mundo donde la fuerza, la familia y el lugar de nacimiento podían determinar el destino de cualquier animal. Mufasa, el Rey León funciona precisamente a partir de esa idea. La película no solamente quiere contarnos cómo llegó Mufasa al trono, sino que intenta responder una pregunta mucho más interesante. ¿Cómo se convierte en un gran rey alguien que no nació dentro de una familia real? La película fue dirigida por Barry Jenkins y utiliza nuevamente una estética de animales generados por computadora, con apariencia extremadamente realista. Disney describe oficialmente la historia como la leyenda de Mufasa, contada por Rafiki Akiara, la hija de Simba y Nala, utilizando recuerdos del pasado para presentar al joven Mufasa y su encuentro con Taka, y precisamente desde esa estructura comienza nuestro relato. Al principio de la historia nos encontramos con Simba, quien ahora es el rey de las tierras del reino, y con Nala, su esposa. Los dos ya han formado una familia y tienen una pequeña hija llamada Kiara. Para ella, Mufasa no es alguien a quien haya conocido personalmente. Es una figura del pasado, una leyenda familiar, el padre de su padre y el antiguo rey cuya historia ha sobrevivido durante generaciones. Pero una historia tan importante no puede contarse simplemente como una serie de acontecimientos. Necesita a alguien que conozca el significado de esos acontecimientos. Y ahí aparece Rafiki. Rafiki es uno de los personajes más importantes de toda esta historia porque no solamente conoce a Mufasa, sino que también entiende que las historias de una familia pueden servir para enseñar a las nuevas generaciones quiénes fueron realmente sus antepasados. Mientras Kiara permanece cerca de los demás animales, Rafiki se acerca a ella y comienza a contarle una historia. Una historia sobre un león que alguna vez estuvo completamente solo. Una historia sobre un cachorro que perdió a sus padres. Una historia sobre dos hermanos que comenzaron siendo inseparables y terminaron tomando caminos completamente diferentes, y sobre todo, una historia sobre cómo nació el rey Mufasa. La película utiliza entonces un enorme salto temporal y nos lleva al pasado. En aquel momento, Mufasa todavía es un cachorro. Vive junto a sus padres en una región que atraviesa tiempos muy difíciles. La tierra está seca, los animales sufren y la falta de agua ha convertido la vida cotidiana en una lucha constante por sobrevivir. Desde muy pequeño, Mufasa siente curiosidad por el mundo que lo rodea. No es solamente un cachorro que corre y juega, observa las montañas, mira el horizonte y escucha las historias de sus padres. En una de esas conversaciones aparece por primera vez el nombre de Milele. Para Mufasa, Milele representa algo parecido a un sueño. Su madre le explica que existe un lugar donde hay agua, alimento y tranquilidad, un lugar donde los animales pueden vivir sin tener que luchar constantemente por sobrevivir. Para un cachorro que ha crecido en una tierra agotada por la sequía, la idea de un lugar así parece casi imposible, pero Mufasa cree en ella, y ese detalle es fundamental para comprender al personaje, porque mucho antes de ser rey, Mufasa ya tenía una característica que después definiría su personalidad. La capacidad de creer en algo que todavía no puede ver. La historia continúa mientras la naturaleza finalmente parece darles una oportunidad. Comienza a llover. Para los animales, la lluvia debería representar felicidad. Después de tanto tiempo soportando la sequía, el agua significa vida. Los animales salen, corren y celebran. Por unos instantes parece que el sufrimiento ha terminado. Pero la película utiliza esta escena para mostrarnos algo importante. En el mundo de Mufasa, la naturaleza puede cambiar en cuestión de segundos. La lluvia se vuelve cada vez más intensa. Lo que inicialmente parecía una bendición se convierte en una amenaza. El agua comienza a subir y la corriente se transforma en una inundación. Los animales intentan escapar mientras el agua arrastra todo lo que encuentra a su paso. Mufasa queda atrapado. Su padre intenta salvarlo y se lanza hacia él. Por unos segundos consigue sujetarlo y trata de llevarlo hacia un lugar seguro, pero la corriente es demasiado fuerte. El padre de Mufasa consigue impulsarlo hacia unas rocas, tratando de darle una última oportunidad para sobrevivir. Mufasa queda separado de sus padres. Puede escuchar a su madre, puede verla intentando llamarlo, pero no puede llegar hasta ella, y entonces la corriente vuelve a llevárselo. Esta es la primera gran pérdida de la vida de Mufasa.
No es solamente una separación física, es el momento en que el cachorro pierde la seguridad que había conocido hasta ese instante. El agua lo arrastra cada vez más lejos. En medio de la corriente, Mufasa encuentra algo que puede utilizar para mantenerse a flote. Se aferra desesperadamente a aquello que encuentra y consigue sobrevivir. Finalmente, la corriente lo lleva hasta otra zona. Mufasa llega a un pequeño lugar donde el agua parece estar más tranquila. Pero la tranquilidad dura muy poco. De repente escucha una voz. Otro cachorro está cerca, se llama Taka. Taka observa a Mufasa y rápidamente se da cuenta de que hay peligro. Detrás del cachorro hay cocodrilos que se acercan por el agua. Mufasa está agotado y asustado. Taka intenta ayudarlo a salir. La situación parece perdida hasta que aparece la madre de Taka. La leona se enfrenta a los cocodrilos y consigue alejarlos. Mufasa acaba de sobrevivir gracias a la intervención de una familia completamente desconocida. Y este es uno de los momentos que comienzan a definir la relación entre Mufasa y Taka. Mufasa no sabe todavía que ese cachorro terminará convirtiéndose en Scar. Taka tampoco sabe que el cachorro que acaba de rescatar terminará ocupando el lugar que él cree que le pertenece por derecho. En ese momento simplemente son dos jóvenes leones. Uno es un cachorro perdido que ha sido separado de su familia. El otro es un príncipe que ha nacido dentro de una familia real. Sus circunstancias no podrían ser más diferentes. Mufasa explica que no es un vagabundo. Insiste en que tiene padres y que su padre era un rey en el territorio del que proviene, pero la familia de Taka no sabe si creerle. Para ellos, Mufasa es un extraño, y en el mundo en el que viven, aceptar a un desconocido puede ser peligroso. La madre de Taka siente compasión por él y finalmente permite que lo lleven con ellos, pero el padre de Taka no recibe a Mufasa de la misma manera. Él es el rey y considera que Mufasa no pertenece a su grupo. Esta diferencia es fundamental porque desde este momento Mufasa comienza a experimentar una situación que será recurrente durante toda su vida. Tiene que demostrar que merece estar allí. No puede apoyarse en un apellido real, no puede decir que pertenece a una dinastía, no puede exigir respeto por su sangre. Tiene que ganárselo. Taka, por otro lado, sí nació con todas esas ventajas. Es el heredero, es el hijo del rey. Es alguien que, en teoría, no necesita demostrar nada para recibir el respeto de los demás. Pero precisamente por eso, la relación entre ambos se vuelve tan interesante. Taka ve en Mufasa algo que él no tiene. Mufasa posee una fuerza interior que no depende de su posición. Y Mufasa ve en Taka algo que él ha perdido, una familia. Los dos cachorros comienzan a pasar tiempo juntos. Taka quiere que Mufasa se quede. Mufasa quiere demostrar que puede pertenecer a ese lugar. Entonces aparece la oportunidad perfecta. El padre de Taka pone a prueba a Mufasa. Si realmente es tan rápido y capaz como asegura, tendrá que demostrarlo en una carrera contra Taka. La carrera comienza. Taka es claramente más rápido, conoce el terreno y tiene ventaja. Mufasa intenta seguirlo, pero todavía no tiene la misma experiencia. En medio de la carrera ocurre un accidente y Mufasa termina cayendo al agua. Por un momento vuelve a aparecer el mismo peligro que casi le costó la vida durante la inundación, pero Taka regresa. En lugar de aprovechar la situación para ganar, decide salvarlo. Esto nos muestra algo importante sobre Taka. En este momento todavía no existe el Scar que conocemos de la historia original. Aquí Taka es un cachorro que quiere tener un hermano. Quiere tener a alguien con quien compartir sus aventuras. Y cuando llega el momento de terminar la carrera, Taka podría ganar fácilmente, pero disminuye su velocidad. Permite que Mufasa lo alcance. Y finalmente deja que Mufasa gane. Para el padre de Taka, esto representa una derrota. Para Taka, representa algo completamente diferente. Ha conseguido un hermano. Mufasa ya no es solamente el extraño que apareció desde el agua. Ahora es su amigo, su compañero, su hermano. Y esta amistad se convierte en el corazón emocional de la primera parte de la película. Los dos cachorros crecen juntos. Juegan, exploran el territorio, aprenden a cazar, se meten en problemas, y poco a poco la diferencia entre ellos parece desaparecer, pero solamente parece desaparecer, porque el padre de Taka continúa considerando a Mufasa un vagabundo. Mufasa puede vivir con ellos, puede ser amigo de Taka, puede incluso salvarles la vida, pero todavía existe una barrera invisible entre él y la familia real. Mufasa lo sabe, y eso hace que su deseo de demostrar su valor sea todavía más fuerte. Con el paso del tiempo, Mufasa demuestra tener grandes habilidades para sobrevivir.
Un día, acompaña a la madre de Taka durante una cacería. Taka también está cerca, aunque intenta permanecer escondido. La situación cambia cuando aparece una amenaza mucho mayor. Son los leones blancos. Estos animales no son simplemente otro grupo de depredadores. Son una fuerza organizada, agresiva y extremadamente peligrosa. Su líder es Kyros. Mads Mikkelsen presta su voz al personaje en la versión original, mientras que el reparto también incluye a Thandie Newton como Eshe, Lenny James como Obasi y otros personajes que forman parte del pasado de Mufasa y Taka. La aparición de Kyros cambia completamente el tono de la historia. Hasta ese momento, el principal conflicto de Mufasa era encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar. Ahora existe una amenaza externa que puede destruirlo todo. Los leones blancos atacan. La madre de Taka intenta proteger a los animales y Mufasa no duda en intervenir. El joven león se lanza al combate. No está pensando en su propia seguridad. Está pensando en proteger a quienes considera su familia. Mufasa lucha contra los leones blancos y demuestra una fuerza que sorprende incluso a quienes todavía dudaban de él. Finalmente consigue matar a uno de ellos. La victoria, sin embargo, tiene consecuencias mucho más grandes de lo que Mufasa puede imaginar. El león que ha muerto no era un miembro cualquiera del grupo enemigo, era el hijo de Kyros. Y para Kyros, esto no es simplemente una pérdida. Es una humillación. La muerte de su hijo despierta en él un deseo de venganza. Aquí la película empieza a transformar la aventura de Mufasa en una historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Mufasa actuó para salvar a alguien. Lo hizo por una razón noble, pero incluso una acción noble puede provocar consecuencias inesperadas. El grupo de Kyros es mucho más poderoso. Son rápidos, son organizados y no tienen intención de olvidar lo ocurrido. El mensaje que llega hasta la familia de Taka es aterrador. No tienen la fuerza necesaria para enfrentarlos directamente. El rey comprende que quedarse significa poner en peligro a todo el grupo, y entonces toma una decisión dolorosa. Taka y Mufasa deben marcharse. La madre de Taka les explica que deben dirigirse hacia Milele, el mismo lugar del que la madre de Mufasa le había hablado cuando era pequeño. Para Mufasa, esto es algo más que una simple misión de supervivencia. Milele se ha convertido en una idea que ha estado presente en su mente desde la infancia. Cuando era pequeño, su madre le habló de un lugar donde todos podían vivir en paz. Ahora, años después, está a punto de buscarlo, pero no lo hará junto a sus padres, lo hará junto a Taka, y eso es precisamente lo que hace que esta parte de la historia resulte tan importante. Mufasa ha perdido a su familia biológica, pero ha encontrado una nueva familia. Taka ha encontrado al hermano que siempre quiso. Los dos abandonan el territorio. Pero mientras ellos se alejan, Kyros y los leones blancos llegan. Kyros quiere saber quién mató a su hijo. El padre de Taka intenta ocultar la verdad. Pero los enemigos descubren que dos jóvenes leones han escapado, y comienza la persecución. Mufasa y Taka corren. La distancia entre ellos y los leones blancos disminuye rápidamente. Mufasa considera que deben quedarse y luchar. Taka entiende que no tienen ninguna posibilidad. No es cobardía, es supervivencia. Son solamente dos jóvenes contra un grupo entero de depredadores. Y así comienza una de las etapas más importantes del viaje. Los dos llegan hasta un lugar donde parece que ya no existe ninguna salida. Detrás de ellos están los leones blancos. Delante solamente hay una caída hacia el agua. Taka mira a Mufasa. No hay tiempo para pensar. Los dos saltan. La corriente vuelve a convertirse en el medio que los transporta hacia un nuevo territorio. Y cuando finalmente salen del agua, descubren que están completamente solos. Es de noche. Tienen hambre, están cansados y no saben exactamente dónde se encuentran, pero entonces perciben un olor. Hay otro león cerca, se acercan con cuidado y descubren a una leona llamada Sarabi. Sarabi también ha perdido a su grupo. Los leones blancos han destruido su hogar y ella ha conseguido sobrevivir. Su situación tiene un paralelismo evidente con la de Mufasa. Ambos han perdido aquello que consideraban su hogar. Ambos están huyendo. Ambos buscan un lugar donde comenzar de nuevo. Y ambos están siendo perseguidos por la misma amenaza. Junto a Sarabi aparece Zazu, que en esta etapa de la historia todavía es mucho más joven. Zazu cumple una función muy diferente a la que tendrá posteriormente en las historias de Simba. Aquí funciona como una especie de compañero y vigilante de Sarabi, ayudándola a detectar peligros. Sarabi también conoce el nombre de Milele. Ella quiere llegar allí, Mufasa y Taka también. Por primera vez, los caminos de estos personajes comienzan a coincidir. Los tres leones y Zazu continúan el viaje, pero todavía falta alguien. En el camino se encuentran con un joven Rafiki. Este Rafiki no es el sabio que Kiara conoce en el presente.
Todavía es un personaje que está buscando su propio lugar. Ha sido rechazado por su grupo y se encuentra solo. Mufasa y los demás inicialmente lo ven como una posible presa, pero Rafiki les revela algo que cambia la situación. Conoce el camino hacia Milele. No solamente sabe que el lugar existe, sabe cómo llegar. Mufasa comprende que necesitan su ayuda. Y así Rafiki termina uniéndose al grupo. Lo interesante es que el grupo que empieza a formarse no se parece en nada a una familia tradicional. Mufasa no tiene sangre real. Taka es un príncipe. Sarabi es una leona que ha perdido su grupo. Rafiki es un marginado. Zazu es un pequeño compañero que todavía está aprendiendo cuál será su lugar en el mundo. Sin embargo, todos comparten algo, todos están buscando un hogar. Y esa es una de las ideas centrales de la película. Mufasa no se convierte en rey porque haya nacido con una corona. Se convierte en rey porque aprende a crear una familia con individuos que, al principio, ni siquiera tenían una razón para confiar entre ellos. El viaje continúa. Rafiki descubre que los leones blancos todavía los siguen. Sarabi empieza a sospechar que Kiros no se detendrá hasta destruirlos. La amenaza continúa acercándose, pero también aparece algo nuevo. Taka comienza a enamorarse de Sarabi. Y Mufasa, intentando ayudar a su hermano, le da consejos sobre cómo conquistarla. Le dice que ha notado el aroma de las flores en Sarabi. Según Mufasa, Taka debería decirle algo bonito. Taka sigue el consejo, y durante un momento parece funcionar. Sarabi empieza a sentirse atraída por él. Pero la situación no es tan sencilla, porque Mufasa también comienza a desarrollar una conexión especial con Sarabi. No es algo que busque deliberadamente, es algo que surge poco a poco, y aquí aparece la semilla del conflicto que cambiará para siempre la relación entre Mufasa y Taka. La amistad que había sido construida desde la infancia comienza a enfrentarse a una emoción mucho más peligrosa: los celos. Y cuando los celos se mezclan con el miedo a perder el lugar que uno considera suyo, pueden destruir incluso los vínculos más fuertes. Pero antes de que Taka llegue a ese punto, todavía tienen que sobrevivir a Kiros. El grupo continúa avanzando y encuentra una enorme manada de elefantes. Los leones blancos están cerca. La persecución parece inevitable. Entonces Sarabi idea una estrategia. Sube a un árbol y provoca que una colmena de abejas caiga. Las abejas atacan a los elefantes. Los elefantes comienzan a correr. El caos se extiende por toda la zona. Los leones blancos quedan atrapados en medio de la estampida. Por unos momentos, el grupo consigue escapar, pero Sarabi queda atrapada, cae desde el árbol y queda directamente en el camino de los elefantes. Mufasa no lo piensa dos veces. Corre hacia ella, la aparta y utiliza su propio cuerpo para protegerla. Otra vez Mufasa demuestra quién es realmente. No importa si alguien lo considera un vagabundo, no importa si no nació en una familia real. Cuando alguien está en peligro, Mufasa se interpone. Sarabi sobrevive, pero queda inconsciente, y cuando finalmente despierta, pregunta quién la salvó. Mufasa podría decir la verdad, podría recibir el reconocimiento que merece, pero no lo hace, miente, dice que fue Taka, lo hace porque sabe que Taka está enamorado de Sarabi, quiere que su hermano tenga una oportunidad. Este pequeño acto de generosidad dice muchísimo sobre Mufasa, no busca reconocimiento, no necesita que Sarabi sepa que él fue quien la protegió. Para él, lo importante es que su hermano sea feliz. Rafiki, sin embargo, vio lo que realmente sucedió. Y eso hace que respete todavía más a Mufasa, porque empieza a comprender que la grandeza de Mufasa no está solamente en su fuerza, está en su capacidad de sacrificarse por los demás. Pero mientras Mufasa actúa con humildad, Taka comienza a sentirse cada vez más inseguro. Ve cómo Sarabi se acerca a Mufasa, recuerda las palabras de su padre, aquella advertencia que recibió cuando era pequeño, que algún día Mufasa podría quitarle lo que consideraba suyo. Ahora esas palabras empiezan a cobrar sentido en su mente. Taka comienza a pensar que quizá su padre tenía razón. Quizá Mufasa no llegó a su vida para convertirse en su hermano. Quizá llegó para quitarle todo. Y cuando finalmente llegan a las montañas cercanas a Milele, Taka toma una decisión que cambiará el destino de ambos para siempre. Decide traicionar a Mufasa. En secreto, busca a los leones blancos. Les revela dónde están. Les dice que Mufasa fue quien mató al hijo de Kiros, y les ofrece seguir sus huellas. Mufasa no sabe nada. Continúa confiando en Taka. Continúa creyendo que el hermano que encontró cuando era un cachorro jamás podría hacerle daño. Pero el espectador ya sabe que algo se ha roto.
La amistad que comenzó con una carrera y una victoria compartida está a punto de convertirse en una rivalidad. Y lo más trágico es que Taka todavía tiene la oportunidad de detenerlo. Todavía podría regresar, todavía podría decir la verdad, pero decide continuar. Finalmente llegan a Milele. Mufasa observa el lugar y no puede creer lo que ve. Es exactamente aquello que su madre le había descrito cuando era pequeño. Hay agua, hay animales, hay tranquilidad. Por primera vez desde que perdió a sus padres, Mufasa siente que quizás ha llegado al lugar que estaba destinado a encontrar. Milele representa el sueño que comenzó cuando era un cachorro, pero justo cuando parece que el viaje ha terminado, la amenaza llega con ellos. Los leones blancos aparecen. Kiros está allí. Y Mufasa finalmente comprende que alguien los condujo hasta ese lugar. Entonces Taka confiesa. Fue él, fue quien reveló el camino. Mufasa queda devastado, no solamente porque ha sido traicionado, sino porque la traición viene de la única persona que consideraba su hermano. En ese instante, el conflicto entre ambos deja de ser solamente una rivalidad, se convierte en una tragedia familiar. Y es precisamente aquí donde la historia comienza a conectar de manera definitiva con la leyenda que conocemos. El cachorro llamado Taka está desapareciendo, y en su lugar empieza a nacer el personaje que algún día será conocido como Scar. Pero Mufasa todavía tiene una última oportunidad. Los animales de Milele están aterrados. Kiros parece demasiado poderoso. Sin embargo, Mufasa comprende algo que su padre nunca llegó a comprender. La fuerza de un rey no consiste en ser el animal más poderoso. Consiste en lograr que los demás crean que también son fuertes. Mufasa les habla. Les dice que si hoy permiten que los leones blancos destruyan su hogar, mañana sus propios hijos estarán en peligro. Uno por uno, los animales empiezan a recuperar el valor, y entonces ocurre algo que define el nacimiento del verdadero rey. No luchan por Mufasa, luchan junto a Mufasa. La batalla comienza. Los animales de Milele se enfrentan a los leones blancos, pero Kiros sigue siendo demasiado fuerte. Mufasa resulta herido. Cae. Kiros se acerca para acabar con él, y entonces Taka mira a su antiguo hermano. Durante unos segundos recuerda todo. Recuerda cuando Mufasa llegó por primera vez. Recuerda la carrera. Recuerda cómo Mufasa lo acompañó. Recuerda que lo consideraba su hermano. Y finalmente decide intervenir. Taka se lanza contra Kiros. La batalla entre los dos hermanos y el enemigo se vuelve cada vez más violenta. La montaña comienza a temblar. La tierra se rompe. Los tres terminan cayendo hacia el agua. Una enorme roca se desprende. Mufasa ve el peligro. Y en lugar de aprovechar la oportunidad para dejar que Kiros muera solo, actúa. Empuja al enemigo hacia el lugar donde caerá la roca. La roca golpea. Kiros muere. Los leones blancos, al ver muerto a su líder, huyen. La amenaza finalmente termina. Y los animales de Milele comprenden que Mufasa no solamente sobrevivió, los salvó. El león que llegó como un cachorro perdido ahora es reconocido como su rey. Mufasa ha llegado a la posición que jamás tuvo por nacimiento, pero que consiguió gracias a sus decisiones, gracias a su valentía, gracias a su capacidad de unir a los demás. Y entonces llega uno de los momentos más emotivos de toda la historia. Alguien aparece para encontrarse con el nuevo rey. Es su madre. Después de tantos años, Mufasa finalmente vuelve a verla. Ella no reconoce inmediatamente al cachorro que perdió, pero reconoce su nombre. Y entonces ambos comprenden la verdad. Mufasa ha sobrevivido. Su hijo ha regresado. Pero también descubre que su padre murió. La alegría del reencuentro queda mezclada con el dolor de una pérdida que nunca pudo superar. Mufasa finalmente tiene un hogar, pero ese hogar ha sido construido sobre años de sufrimiento. Y mientras todos celebran su victoria, Taka se acerca. Está arrepentido. Sabe que traicionó a Mufasa, sabe que puso en peligro a todos, y también sabe que probablemente nadie quiere perdonarlo. Los animales comienzan a exigir que sea expulsado. Lo llaman traidor. Recuerdan que fue él quien condujo a los leones blancos hasta Milele. Para ellos, Taka ya no merece pertenecer al grupo. Pero Mufasa toma una decisión que vuelve a demostrar por qué está destinado a ser un gran rey. No lo abandona.
Mufasa ordena que Taka permanezca con él, lo llama su hermano, y deja claro que mientras él sea rey, Taka tendrá un lugar a su lado. Para Taka, esta decisión resulta incluso más dolorosa que un castigo, porque ahora comprende completamente lo que hizo. Mufasa podría haberlo expulsado, podría haberlo dejado morir, podría haberlo convertido en enemigo, pero decidió perdonarlo, y ese perdón hace que Taka sienta todavía más culpa. Finalmente, Taka se marcha hacia las montañas. Mufasa ha ganado un reino, pero también ha creado, sin saberlo, una herida que nunca desaparecerá completamente. Y así termina la historia que Rafiki estaba contando a Kiara, una historia sobre Mufasa, pero también una historia sobre Taka, una historia sobre dos hermanos que empezaron juntos y terminaron separados por los celos, el miedo y la ambición. Cuando Rafiki termina de contarla, Kiara comprende que el pasado de su familia es mucho más complejo de lo que imaginaba. Mufasa no nació siendo rey, se convirtió en rey, y Taka no nació siendo Scar, fue convirtiéndose poco a poco en él. Esa diferencia es precisamente una de las ideas más importantes que propone la película. El destino puede abrir una puerta, pero las decisiones que tomamos son las que determinan hacia dónde caminamos. Y cuando volvemos al presente, la historia familiar continúa. Kiara descubre que ahora tiene un hermano, la familia está reunida. Después de todo el dolor que hemos visto durante el relato, el final nos devuelve a una imagen de unión. Porque la historia de Mufasa no trata solamente de cómo consiguió un reino. Trata de cómo alguien que perdió a su familia consiguió construir otra. Y quizá por eso la película funciona mejor cuando deja de intentar ser solamente una aventura y se concentra en la relación entre Mufasa y Taka. La gran tragedia de la historia no es que dos leones hayan terminado enfrentándose, es que alguna vez fueron hermanos de verdad. Mufasa tenía una familia de sangre y la perdió. Después encontró a Taka. Taka tenía una familia de sangre y encontró en Mufasa al hermano que siempre había querido. Pero el miedo a perder ese vínculo terminó destruyéndolo. Y esa es precisamente la razón por la que el ascenso de Mufasa resulta tan significativo. No se convirtió en rey porque alguien le entregara una corona. Se convirtió en rey porque durante toda su vida tuvo que demostrar que podía proteger, unir y perdonar. Desde el punto de vista de la recepción, esta historia tuvo una respuesta bastante dividida. Los críticos destacaron especialmente la dirección de Barry Jenkins y algunos de los elementos emocionales de la historia, mientras que también hubo críticas hacia el estilo visual fotorrealista y hacia algunas canciones y decisiones narrativas. Associated Press, por ejemplo, consideró que Jenkins aportaba una energía fresca y que la historia profundizaba en temas como familia, traición y destino, aunque también señaló las limitaciones del CG y hiperrealista. En cambio, la audiencia respondió de una manera considerablemente más positiva. Rotten Tomatoes registra actualmente un 56% entre críticos frente a un 88% de audiencia verificada. Una diferencia que resulta interesante porque demuestra que muchas personas conectaron emocionalmente con la historia, incluso cuando los especialistas fueron más reservados. Y comercialmente ocurrió algo parecido al viaje de su protagonista. La película tuvo un comienzo relativamente modesto para una producción de este tamaño, especialmente considerando el peso de la franquicia. Sin embargo, consiguió mantenerse durante varias semanas y terminó acumulando aproximadamente $722,6 millones a nivel mundial. Con un presupuesto reportado de 200 millones, la película terminó recaudando unas 3,6 veces esa cifra en taquilla mundial, aunque una comparación directa entre presupuesto y recaudación no equivale automáticamente a beneficio neto, porque los estudios también tienen gastos de marketing, distribución y participación de los exhibidores. Pero más allá del dinero, lo que hace interesante a Mufasa, el Rey León, es la manera en que transforma a un personaje que originalmente conocíamos solamente como el padre de Simba. En la historia clásica, Mufasa representa la autoridad, la sabiduría y la responsabilidad. Aquí descubrimos al cachorro que tuvo que aprender esas cualidades.
Descubrimos al joven que no tenía corona, al hermano que no tenía sangre real, al huérfano que no sabía dónde terminaría, y finalmente descubrimos al rey. Por eso el viaje de Mufasa comienza mucho antes de Pride Rock, comienza en el agua, comienza con un cachorro separado de sus padres, comienza con una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué hace que alguien sea un rey? La respuesta de Mufasa no está en la sangre, está en las decisiones. Y ese es el verdadero corazón de esta historia. La historia de Mufasa realmente comienza a tomar una dimensión mucho más grande cuando el joven león deja atrás todo aquello que conocía y se ve obligado a emprender un viaje hacia un lugar del que solamente había escuchado hablar durante su infancia. Ese lugar es Milele, y aunque para otros animales puede representar simplemente un territorio lejano, para Mufasa tiene un significado completamente diferente. Milele representa el sueño que alguna vez compartió con sus padres, la promesa de una tierra donde los animales pudieran vivir en paz, y sobre todo, la posibilidad de encontrar nuevamente un hogar. Pero antes de llegar hasta allí, Mufasa todavía tiene que enfrentarse a una serie de pruebas que terminarán formando su personalidad como futuro rey. Después de escapar de su territorio junto a Taka, los dos jóvenes leones se encuentran completamente expuestos. Ya no tienen detrás de ellos la protección de sus padres, no tienen un grupo que los defienda y tampoco tienen la seguridad de saber exactamente hacia dónde deben dirigirse. Lo único que tienen es la información que recibieron sobre Milele y la esperanza de que ese lugar realmente exista. Taka intenta mantener la calma, pero la situación tampoco es sencilla para él. Aunque nació como príncipe y durante su infancia tuvo una posición privilegiada dentro de su grupo, ahora está fuera de su territorio y debe enfrentarse a peligros que nunca había experimentado de la misma manera. Mufasa, en cambio, ya había aprendido desde pequeño que la supervivencia dependía de reaccionar rápidamente, y esa diferencia entre ambos empieza a hacerse evidente. Mufasa observa el entorno, escucha, huele el aire, busca cualquier señal de peligro. Taka, por su parte, todavía conserva una parte de la seguridad propia de alguien que creció pensando que algún día tendría un reino. Sin embargo, durante este viaje los dos empiezan a depender completamente el uno del otro. Esto es importante porque la película no presenta desde el principio a Taka como un villano. Al contrario, uno de los aspectos más interesantes de su personaje es precisamente que durante una gran parte de la historia, él quiere genuinamente a Mufasa, lo considera su hermano y disfruta tenerlo a su lado. El problema aparece cuando comienza a pensar que ese vínculo puede ser reemplazado. Ese miedo es lo que posteriormente transforma su cariño en resentimiento, pero por ahora los dos continúan juntos. El viaje los lleva por diferentes paisajes y cada uno de ellos parece alejarlos un poco más de la vida que conocían. En medio de ese recorrido aparece Sarabi. Sarabi es un personaje especialmente importante porque su historia también está marcada por la pérdida. Ella no está buscando simplemente un territorio nuevo porque le parezca interesante. Está huyendo de un pasado que fue destruido por los mismos enemigos que persiguen a Mufasa y Taka. Cuando los jóvenes leones la encuentran, Sarabi está acompañada por Zazu. Zazu todavía es joven, y su relación con Sarabi es diferente de la que conocemos posteriormente. No es simplemente el consejero que vemos en la historia de Simba. Aquí funciona como una especie de compañero de vigilancia, alguien que está pendiente de los peligros y que ayuda a Sarabi a sobrevivir. La presencia de Zazu también sirve para conectar esta historia con el universo que los espectadores ya conocen, porque aunque Mufasa, el Rey León, cuenta una historia nueva, constantemente aparecen personajes y elementos que recuerdan a la película de 1994 y a la adaptación de 2019. Sin embargo, la película intenta que estos personajes tengan su propio recorrido. Sarabi, por ejemplo, no aparece solamente como la futura esposa de Mufasa. Primero la conocemos como una superviviente. Ha perdido su grupo. Ha visto cómo los leones blancos destruyen todo lo que conocía, y por eso entiende perfectamente lo que significa estar solo. Mufasa puede identificarse con ella. Ambos han sido arrancados de su hogar. Ambos han perdido seres queridos. Ambos están buscando un lugar donde comenzar de nuevo. Esta conexión comienza lentamente. No hay un romance inmediato. Lo que existe primero es confianza. Sarabi observa a Mufasa y descubre que, aunque es joven, tiene una capacidad extraordinaria para tomar decisiones cuando las circunstancias se vuelven peligrosas. También descubre que Mufasa no actúa pensando únicamente en sí mismo. Esto es precisamente lo que comienza a diferenciarlo de Taka. Taka quiere que Sarabi lo admire.
Mufasa simplemente quiere protegerla. La diferencia puede parecer pequeña, pero con el tiempo se convierte en algo fundamental. Taka empieza a sentirse atraído por Sarabi y le pide consejos a Mufasa. Mufasa, intentando ayudarlo, le dice que puede utilizar pequeños detalles para llamar su atención. Le habla del aroma de las flores que percibe en Sarabi y le recomienda mencionarlo. Taka sigue sus consejos. Por un momento parece funcionar. Pero lo que Taka no entiende es que Sarabi no se está enamorando solamente de las palabras que escucha, está observando las acciones. Y las acciones de Mufasa hablan mucho más fuerte. Mientras Taka intenta impresionarla, Mufasa está constantemente arriesgándose por los demás. Y esa diferencia empieza a crear una tensión que todavía ninguno de ellos comprende completamente. La amenaza de Kiros, mientras tanto, sigue presente. Kiros no es simplemente un enemigo que aparece una vez para después desaparecer. Es una fuerza que persigue al grupo durante todo el viaje. Su motivación también es personal. Mufasa mató a su hijo. Aunque lo hizo mientras defendía a la familia de Taka, Kiros solamente ve el resultado. Su hijo está muerto y quiere venganza. Esta parte del conflicto también ayuda a explicar por qué Kiros se convierte en una amenaza tan peligrosa. No está buscando territorio solamente, no quiere demostrar quién es más fuerte, está obsesionado con recuperar el honor de su familia. Desde su punto de vista, Mufasa debe pagar por lo que hizo. El problema es que Kiros representa exactamente lo contrario de lo que Mufasa llegará a representar como rey. Kiros gobierna desde el miedo. Mufasa aprenderá a gobernar desde la unión. Kiros cree que el poder se demuestra haciendo que los demás tengan miedo. Mufasa descubrirá que el verdadero poder consiste en hacer que los demás tengan el valor de luchar juntos. Esa diferencia se vuelve todavía más importante cuando el grupo se encuentra con una enorme manada de elefantes. La situación parece imposible. Los leones blancos están demasiado cerca. No hay tiempo suficiente para escapar simplemente corriendo. Entonces Sarabi observa el entorno y encuentra una oportunidad. Hay una colmena. Con inteligencia consigue provocar una reacción en cadena. Las abejas atacan a los elefantes. Los elefantes comienzan a moverse. La estampida crea un caos enorme. Los leones blancos quedan atrapados en medio de la situación. Por unos momentos parece que el plan funciona perfectamente. Pero el peligro no ha terminado. Sarabi queda atrapada. La escena cambia rápidamente. Ella cae desde una altura y termina en el camino de la manada. Los elefantes corren, el suelo tiembla. Sarabi no puede escapar. Mufasa la ve y corre. No calcula las posibilidades, no piensa en si puede morir, simplemente corre hacia ella. En este momento volvemos a ver una de las características principales de Mufasa, su instinto de protección. Mufasa no necesita una corona para actuar como un rey. No necesita que alguien le diga qué hacer. Cuando alguien está en peligro, se coloca delante. Mufasa consigue apartar a Sarabi y utiliza su propio cuerpo para protegerla. La escena es importante porque posteriormente Sarabi se dará cuenta de algo. La persona que la salvó no fue Taka, fue Mufasa. Pero Mufasa no quiere que ella lo sepa. Cuando Sarabi recupera el conocimiento y pregunta quién la salvó, Mufasa miente. Dice que fue Taka. Para cualquier otro personaje, esto podría parecer una mentira pequeña, pero para Taka representa una oportunidad enorme. Mufasa podría quedarse con el reconocimiento, podría dejar que Sarabi se enamorara de él, podría aceptar que todos supieran que fue él quien se arriesgó, pero decide hacer lo contrario, quiere que Taka sea feliz. Esta decisión demuestra que Mufasa todavía confía profundamente en su hermano. Y precisamente por eso, la futura traición resulta todavía más dolorosa. Mufasa no sospecha nada, no imagina que Taka pueda sentirse amenazado, no comprende hasta qué punto la presencia de Sarabi está cambiando la relación entre ellos. Rafiki, en cambio, observa. Rafiki tiene una perspectiva diferente. Es un personaje que, aunque todavía joven, comienza a demostrar esa capacidad de comprender las cosas que posteriormente lo convertirá en el sabio que conocemos. Rafiki
no se limita a mirar lo que hacen los demás, observa por qué lo hacen y comienza a entender que Mufasa tiene una cualidad especial. Mufasa no quiere ser el centro de atención, no necesita demostrar que es mejor que los demás. Su grandeza aparece precisamente cuando nadie está mirando. Esta característica será fundamental para entender por qué finalmente los animales de Milele lo aceptarán como rey. Mientras el grupo continúa avanzando, las montañas se vuelven cada vez más importantes. El paisaje cambia, el clima cambia, la nieve aparece. Para Mufasa, el camino hacia Milele se convierte literalmente en un viaje hacia una nueva vida. Pero la nieve también representa un peligro. Sus huellas quedan marcadas. Si Kiros y sus seguidores llegan hasta allí, podrán seguir fácilmente el camino. Mufasa piensa rápidamente. Zazu puede ayudar. El grupo encuentra una forma de eliminar las huellas y ocultar su dirección. Es una decisión sencilla, pero demuestra una vez más la capacidad de Mufasa para pensar bajo presión. Cuando los leones blancos llegan, no encuentran el camino. Por primera vez, Kiros se ve obligado a detenerse. No sabe dónde están. Mufasa ha conseguido ganar tiempo, y Sarabi empieza a verlo de otra manera. Ella comienza a conectar las cosas. Recuerda la forma en que Mufasa la protegió. Recuerda su comportamiento. Recuerda incluso el comentario relacionado con el aroma de las flores. Y poco a poco comprende que Mufasa fue quien realmente la salvó. Mufasa intenta negarlo. No quiere aceptar el reconocimiento, pero Sarabi insiste, y mientras los dos comienzan a acercarse, Taka observa desde cierta distancia. Para él, esta escena tiene un significado completamente diferente. No ve a su hermano intentando ayudarlo, ve a su hermano acercándose a la leona que él ama, y recuerda las palabras de su padre. Algún día Mufasa te quitará lo que es tuyo. Durante años, esas palabras habían permanecido en la mente de Taka. Ahora parecen estar convirtiéndose en realidad. Taka empieza a pensar que está perdiendo. Primero perdió la carrera. Después Mufasa comenzó a recibir el respeto de su familia. Luego Mufasa salvó a su madre. Ahora Sarabi parece interesarse más en Mufasa. Y además Mufasa es cada vez más respetado por todos. Para Taka, la situación deja de parecer una amistad entre dos hermanos. Empieza a parecer una competencia. Y ese es el verdadero comienzo de la transformación de Taka. No sucede de golpe. No hay un instante en el que Taka simplemente decida convertirse en una persona malvada. La película muestra algo mucho más gradual. Primero aparece la inseguridad, después aparecen los celos, luego el miedo, después el resentimiento y finalmente la traición. Esta progresión es importante porque convierte a Taka en un personaje más trágico. No estamos viendo solamente al villano que algún día conoceremos como Scar. Estamos viendo cómo nace ese personaje. Y el nacimiento de Scar está relacionado directamente con la incapacidad de Taka para aceptar que Mufasa no le está quitando nada. Taka piensa que para que él pueda ganar, Mufasa tiene que perder. Y esa forma de pensar terminará destruyendo su relación. Mientras Mufasa sigue confiando en él, Taka toma una decisión secreta. Busca a los leones blancos y les cuenta la verdad. Les dice quién mató al hijo de Kiros. También les explica hacia dónde se dirigen. Milele. Taka cree que está recuperando lo que le pertenece. Quiere que Mufasa desaparezca. Quiere eliminar al rival que, según él, le está quitando su lugar. Pero no comprende que está poniendo en peligro a todos. Si Kiros llega a Milele, no solamente atacará a Mufasa, atacará a todos los animales. La traición de Taka tiene consecuencias mucho más grandes de lo que él imagina. Y aquí la película vuelve a plantear una de sus ideas principales. Las decisiones personales pueden afectar a toda una comunidad. Un solo acto de egoísmo puede poner en peligro a muchas personas. Taka regresa con el grupo. Mufasa no sabe nada, incluso continúa tratándolo como su hermano. La confianza entre ellos sigue existiendo desde el lado de Mufasa, pero desde el lado de Taka la relación ya está rota. Finalmente atraviesan las montañas y llegan Milele. Mufasa observa el lugar con una emoción que resulta difícil de describir. Desde niño había imaginado este territorio. Su madre le habló de él como si fuera un paraíso. Ahora está allí. Hay agua. Hay vegetación. Hay diferentes especies viviendo juntas. No existe la misma tensión que en los territorios de donde vienen. Mufasa entiende que finalmente ha encontrado el lugar que buscaba. Pero la película no permite que ese momento de felicidad dure demasiado, porque detrás de ellos aparece Kiros. La llegada de los leones blancos destruye inmediatamente la sensación de seguridad. Los animales de Milele reconocen la amenaza. Kiros ha llegado hasta ellos.
Mufasa se prepara para luchar. Pero entonces ocurre algo que resulta todavía más doloroso. Taka confiesa. Él fue quien los llevó hasta allí. Mufasa no puede creerlo. Por un momento parece que el golpe más fuerte no viene de Kiros, viene de Taka. Porque Mufasa ya había perdido a sus padres, había perdido su territorio, había tenido que comenzar una vida completamente nueva, pero pensaba que al menos podía confiar en su hermano. Ahora descubre que precisamente esa persona lo ha traicionado. Taka no solamente ha revelado su ubicación, ha utilizado la confianza de Mufasa en su contra. Kiros ataca, Mufasa lucha, pero la situación es muy difícil. Kiros tiene experiencia, tiene fuerza, tiene un grupo completo detrás de él. Mufasa es solamente un león frente a un enemigo que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Durante la pelea, Mufasa termina cayendo. Por un instante parece que la historia podría terminar allí. Pero Mufasa hace algo que cambiará el destino de Milele. Se levanta y habla con los animales. No les pide que lo salven, no les dice que él es más fuerte, no les promete que será fácil. Les explica la realidad. Si permiten que los leones blancos los destruyan, no terminará allí. Hoy pueden matar a un adulto, mañana pueden atacar a sus crías. Si cada animal lucha solo, perderán. Pero si todos luchan juntos, pueden sobrevivir. La historia de Mufasa comienza mucho antes de que Simba se convierta en rey y mucho antes de que el nombre de Scar llegue a convertirse en una de las amenazas más recordadas de las tierras del reino. En esta ocasión, la película nos lleva a una época en la que Mufasa todavía no era un rey. Ni siquiera era un león destinado a ocupar un lugar importante dentro de la historia. Era simplemente un cachorro que intentaba sobrevivir en un mundo donde la fuerza, la familia y el lugar de nacimiento podían determinar el destino de cualquier animal. Mufasa, el Rey León, funciona precisamente a partir de esa idea. La película no solamente quiere contarnos cómo llegó Mufasa al trono, sino que intenta responder una pregunta mucho más interesante. ¿Cómo se convierte en un gran rey alguien que no nació dentro de una familia real? La película fue dirigida por Barry Jenkins y utiliza nuevamente una estética de animales generados por computadora con apariencia extremadamente realista. Disney describe oficialmente la historia como la leyenda de Mufasa, contada por Rafiki Akiara, la hija de Simba y Nala, utilizando recuerdos del pasado para presentar al joven Mufasa y su encuentro con Taka, y precisamente desde esa estructura comienza nuestro relato. Al principio de la historia nos encontramos con Simba, quien ahora es el rey de las tierras del reino, y con Nala, su esposa. Los dos ya han formado una familia y tienen una pequeña hija llamada Kiara. Para ella, Mufasa no es alguien a quien haya conocido personalmente. Es una figura del pasado, una leyenda familiar, el padre de su padre y el antiguo rey cuya historia ha sobrevivido durante generaciones. Pero una historia tan importante no puede contarse simplemente como una serie de acontecimientos. Necesita a alguien que conozca el significado de esos acontecimientos. Y ahí aparece Rafiki. Rafiki es uno de los personajes más importantes de toda esta historia porque no solamente conoce a Mufasa, sino que también entiende que las historias de una familia pueden servir para enseñar a las nuevas generaciones quiénes fueron realmente sus antepasados. Mientras Kiara permanece cerca de los demás animales, Rafiki se acerca a ella y comienza a contarle una historia. Una historia sobre un león que alguna vez estuvo completamente solo. Una historia sobre un cachorro que perdió a sus padres. Una historia sobre dos hermanos que comenzaron siendo inseparables y terminaron tomando caminos completamente diferentes, y sobre todo, una historia sobre cómo nació el rey Mufasa. La película utiliza entonces un enorme salto temporal y nos lleva al pasado. En aquel momento, Mufasa todavía es un cachorro. Vive junto a sus padres en una región que atraviesa tiempos muy difíciles. La tierra está seca, los animales sufren y la falta de agua ha convertido la vida cotidiana en una lucha constante por sobrevivir. Desde muy pequeño, Mufasa siente curiosidad por el mundo que lo rodea.
No es solamente un cachorro que corre y juega, observa las montañas, mira el horizonte y escucha las historias de sus padres. En una de esas conversaciones aparece por primera vez el nombre de Milele. Para Mufasa, Milele representa algo parecido a un sueño. Su madre le explica que existe un lugar donde hay agua, alimento y tranquilidad, un lugar donde los animales pueden vivir sin tener que luchar constantemente por sobrevivir. Para un cachorro que ha crecido en una tierra agotada por la sequía, la idea de un lugar así parece casi imposible, pero Mufasa cree en ella, y ese detalle es fundamental para comprender al personaje, porque mucho antes de ser rey, Mufasa ya tenía una característica que después definiría su personalidad: la capacidad de creer en algo que todavía no puede ver. La historia continúa mientras la naturaleza finalmente parece darles una oportunidad. Comienza a llover. Para los animales, la lluvia debería representar felicidad. Después de tanto tiempo soportando la sequía, el agua significa vida. Los animales salen, corren y celebran. Por unos instantes parece que el sufrimiento ha terminado. Pero la película utiliza esta escena para mostrarnos algo importante. En el mundo de Mufasa, la naturaleza puede cambiar en cuestión de segundos. La lluvia se vuelve cada vez más intensa. Lo que inicialmente parecía una bendición se convierte en una amenaza. El agua comienza a subir y la corriente se transforma en una inundación. Los animales intentan escapar mientras el agua arrastra todo lo que encuentra a su paso. Mufasa queda atrapado. Su padre intenta salvarlo y se lanza hacia él. Por unos segundos consigue sujetarlo y trata de llevarlo hacia un lugar seguro, pero la corriente es demasiado fuerte. El padre de Mufasa consigue impulsarlo hacia unas rocas, tratando de darle una última oportunidad para sobrevivir. Mufasa queda separado de sus padres. Puede escuchar a su madre, puede verla intentando llamarlo, pero no puede llegar hasta ella, y entonces la corriente vuelve a llevárselo. Esta es la primera gran pérdida de la vida de Mufasa. No es solamente una separación física, es el momento en que el cachorro pierde la seguridad que había conocido hasta ese instante. El agua lo arrastra cada vez más lejos. En medio de la corriente, Mufasa encuentra algo que puede utilizar para mantenerse a flote. Se aferra desesperadamente a aquello que encuentra y consigue sobrevivir. Finalmente, la corriente lo lleva hasta otra zona. Mufasa llega a un pequeño lugar donde el agua parece estar más tranquila. Pero la tranquilidad dura muy poco. De repente escucha una voz. Otro cachorro está cerca, se llama Taka. Taka observa a Mufasa y rápidamente se da cuenta de que hay peligro. Detrás del cachorro hay cocodrilos que se acercan por el agua. Mufasa está agotado y asustado. Taka intenta ayudarlo a salir. La situación parece perdida hasta que aparece la madre de Taka. La leona se enfrenta a los cocodrilos y consigue alejarlos. Mufasa acaba de sobrevivir gracias a la intervención de una familia completamente desconocida. Y este es uno de los momentos que comienzan a definir la relación entre Mufasa y Taka. Mufasa no sabe todavía que ese cachorro terminará convirtiéndose en Scar. Taka tampoco sabe que el cachorro que acaba de rescatar terminará ocupando el lugar que él cree que le pertenece por derecho. En ese momento simplemente son dos jóvenes leones. Uno es un cachorro perdido que ha sido separado de su familia. El otro es un príncipe que ha nacido dentro de una familia real. Sus circunstancias no podrían ser más diferentes. Mufasa explica que no es un vagabundo. Insiste en que tiene padres y que su padre era un rey en el territorio del que proviene, pero la familia de Taka no sabe si creerle. Para ellos, Mufasa es un extraño, y en el mundo en el que viven, aceptar a un desconocido puede ser peligroso. La madre de Taka siente compasión por él y finalmente permite que lo lleven con ellos, pero el padre de Taka no recibe a Mufasa de la misma manera. Él es el rey y considera que Mufasa no pertenece a su grupo. Esta diferencia es fundamental porque desde este momento Mufasa comienza a experimentar una situación que será recurrente durante toda su vida. Tiene que demostrar que merece estar allí. No puede apoyarse en un apellido real, no puede decir que pertenece a una dinastía, no puede exigir respeto por su sangre. Tiene que ganárselo.
Taka, por otro lado, sí nació con todas esas ventajas. Es el heredero, es el hijo del rey. Es alguien que, en teoría, no necesita demostrar nada para recibir el respeto de los demás. Pero precisamente por eso, la relación entre ambos se vuelve tan interesante. Taka ve en Mufasa algo que él no tiene. Mufasa posee una fuerza interior que no depende de su posición. Y Mufasa ve en Taka algo que él ha perdido. Una familia. Los dos cachorros comienzan a pasar tiempo juntos. Taka quiere que Mufasa se quede. Mufasa quiere demostrar que puede pertenecer a ese lugar. Entonces aparece la oportunidad perfecta. El padre de Taka pone a prueba a Mufasa. Si realmente es tan rápido y capaz como asegura, tendrá que demostrarlo en una carrera contra Taka. La carrera comienza. Taka es claramente más rápido, conoce el terreno y tiene ventaja. Mufasa intenta seguirlo, pero todavía no tiene la misma experiencia. En medio de la carrera ocurre un accidente y Mufasa termina cayendo al agua. Por un momento vuelve a aparecer el mismo peligro que casi le costó la vida durante la inundación, pero Taka regresa. En lugar de aprovechar la situación para ganar, decide salvarlo. Esto nos muestra algo importante sobre Taka. En este momento todavía no existe el Scar que conocemos de la historia original. Aquí Taka es un cachorro que quiere tener un hermano. Quiere tener a alguien con quien compartir sus aventuras. Y cuando llega el momento de terminar la carrera, Taka podría ganar fácilmente, pero disminuye su velocidad. Permite que Mufasa lo alcance. Y finalmente deja que Mufasa gane. Para el padre de Taka, esto representa una derrota. Para Taka, representa algo completamente diferente. Ha conseguido un hermano. Mufasa ya no es solamente el extraño que apareció desde el agua. Ahora es su amigo, su compañero, su hermano. Y esta amistad se convierte en el corazón emocional de la primera parte de la película. Los dos cachorros crecen juntos. Juegan, exploran el territorio, aprenden a cazar, se meten en problemas, y poco a poco la diferencia entre ellos parece desaparecer, pero solamente parece desaparecer, porque el padre de Taka continúa considerando a Mufasa un vagabundo. Mufasa puede vivir con ellos, puede ser amigo de Taka, puede incluso salvarles la vida, pero todavía existe una barrera invisible entre él y la familia real. Mufasa lo sabe, y eso hace que su deseo de demostrar su valor sea todavía más fuerte. Con el paso del tiempo, Mufasa demuestra tener grandes habilidades para sobrevivir. Un día, acompaña a la madre de Taka durante una cacería. Taka también está cerca, aunque intenta permanecer escondido. La situación cambia cuando aparece una amenaza mucho mayor. Son los leones blancos. Estos animales no son simplemente otro grupo de depredadores. Son una fuerza organizada, agresiva y extremadamente peligrosa. Su líder es Kyros. Mads Mikkelsen presta su voz al personaje en la versión original, mientras que el reparto también incluye a Thandie Newton como Eshe, Lenny James como Obasi y otros personajes que forman parte del pasado de Mufasa y Taka. La aparición de Kyros cambia completamente el tono de la historia. Hasta ese momento, el principal conflicto de Mufasa era encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar. Ahora existe una amenaza externa que puede destruirlo todo. Los leones blancos atacan. La madre de Taka intenta proteger a los animales y Mufasa no duda en intervenir. El joven león se lanza al combate. No está pensando en su propia seguridad. Está pensando en proteger a quienes considera su familia. Mufasa lucha contra los leones blancos y demuestra una fuerza que sorprende incluso a quienes todavía dudaban de él. Finalmente consigue matar a uno de ellos. La victoria, sin embargo, tiene consecuencias mucho más grandes de lo que Mufasa puede imaginar. El león que ha muerto no era un miembro cualquiera del grupo enemigo, era el hijo de Kyros. Y para Kyros, esto no es simplemente una pérdida, es una humillación. La muerte de su hijo despierta en él un deseo de venganza. Aquí la película empieza a transformar la aventura de Mufasa en una historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Mufasa actuó para salvar a alguien. Lo hizo por una razón noble, pero incluso una acción noble puede provocar consecuencias inesperadas. El grupo de Kyros es mucho más poderoso. Son rápidos, son organizados y no tienen intención de olvidar lo ocurrido. El mensaje que llega hasta la familia de Taka es aterrador.
no tienen la fuerza necesaria para enfrentarlos directamente. El rey comprende que quedarse significa poner en peligro a todo el grupo, y entonces toma una decisión dolorosa. Taka y Mufasa deben marcharse. La madre de Taka les explica que deben dirigirse hacia Milele, el mismo lugar del que la madre de Mufasa le había hablado cuando era pequeño. Para Mufasa, esto es algo más que una simple misión de supervivencia. Milele se ha convertido en una idea que ha estado presente en su mente desde la infancia. Cuando era pequeño, su madre le habló de un lugar donde todos podían vivir en paz. Ahora, años después, está a punto de buscarlo, pero no lo hará junto a sus padres, lo hará junto a Taka, y eso es precisamente lo que hace que esta parte de la historia resulte tan importante. Mufasa ha perdido a su familia biológica, pero ha encontrado una nueva familia. Taka ha encontrado al hermano que siempre quiso. Los dos abandonan el territorio. Pero mientras ellos se alejan, Kiros y los leones blancos llegan. Kiros quiere saber quién mató a su hijo. El padre de Taka intenta ocultar la verdad. Pero los enemigos descubren que dos jóvenes leones han escapado, y comienza la persecución. Mufasa y Taka corren. La distancia entre ellos y los leones blancos disminuye rápidamente. Mufasa considera que deben quedarse y luchar. Taka entiende que no tienen ninguna posibilidad. No es cobardía, es supervivencia. Son solamente dos jóvenes contra un grupo entero de depredadores. Y así comienza una de las etapas más importantes del viaje. Los dos llegan hasta un lugar donde parece que ya no existe ninguna salida. Detrás de ellos están los leones blancos. Delante solamente hay una caída hacia el agua. Taka mira a Mufasa. No hay tiempo para pensar. Los dos saltan. La corriente vuelve a convertirse en el medio que los transporta hacia un nuevo territorio. Y cuando finalmente salen del agua, descubren que están completamente solos. Es de noche. Tienen hambre, están cansados y no saben exactamente dónde se encuentran, pero entonces perciben un olor. Hay otro león cerca. Se acercan con cuidado y descubren a una leona llamada Sarabi. Sarabi también ha perdido a su grupo. Los leones blancos han destruido su hogar y ella ha conseguido sobrevivir. Su situación tiene un paralelismo evidente con la de Mufasa. Ambos han perdido aquello que consideraban su hogar. Ambos están huyendo. Ambos buscan un lugar donde comenzar de nuevo. Y ambos están siendo perseguidos por la misma amenaza. Junto a Sarabi aparece Zazu, que en esta etapa de la historia todavía es mucho más joven. Zazu cumple una función muy diferente a la que tendrá posteriormente en las historias de Simba. Aquí funciona como una especie de compañero y vigilante de Sarabi, ayudándola a detectar peligros. Sarabi también conoce el nombre de Milele. Ella quiere llegar allí. Mufasa y Taka también. Por primera vez, los caminos de estos personajes comienzan a coincidir. Los tres leones y Zazu continúan el viaje, pero todavía falta alguien. En el camino se encuentran con un joven Rafiki. Este Rafiki no es el sabio que Kiara conoce en el presente. Todavía es un personaje que está buscando su propio lugar. Ha sido rechazado por su grupo y se encuentra solo. Mufasa y los demás inicialmente lo ven como una posible presa. Pero Rafiki les revela algo que cambia la situación. Conoce el camino hacia Milele. No solamente sabe que el lugar existe, sabe cómo llegar. Mufasa comprende que necesitan su ayuda. Y así Rafiki termina uniéndose al grupo. Lo interesante es que el grupo que empieza a formarse no se parece en nada a una familia tradicional. Mufasa no tiene sangre real. Taka es un príncipe. Sarabi es una leona que ha perdido su grupo. Rafiki es un marginado. Zazu es un pequeño compañero que todavía está aprendiendo cuál será su lugar en el mundo. Sin embargo, todos comparten algo, todos están buscando un hogar. Y esa es una de las ideas centrales de la película. Mufasa no se convierte en rey porque haya nacido con una corona. Se convierte en rey porque aprende a crear una familia con individuos que, al principio, ni siquiera tenían una razón para confiar entre ellos. El viaje continúa. Rafiki descubre que los leones blancos todavía los siguen. Sarabi empieza a sospechar que Kiros no se detendrá hasta destruirlos. La amenaza continúa acercándose, pero también aparece algo nuevo. Taka comienza a enamorarse de Sarabi. Y Mufasa, intentando ayudar a su hermano, le da consejos sobre cómo conquistarla. Le dice que ha notado el aroma de las flores en Sarabi. Según Mufasa,
Taka debería decirle algo bonito. Taka sigue el consejo, y durante un momento parece funcionar. Sarabi empieza a sentirse atraída por él. Pero la situación no es tan sencilla, porque Mufasa también comienza a desarrollar una conexión especial con Sarabi. No es algo que busque deliberadamente, es algo que surge poco a poco, y aquí aparece la semilla del conflicto que cambiará para siempre la relación entre Mufasa y Taka. La amistad que había sido construida desde la infancia comienza a enfrentarse a una emoción mucho más peligrosa: los celos. Y cuando los celos se mezclan con el miedo a perder el lugar que uno considera suyo, pueden destruir incluso los vínculos más fuertes. Pero antes de que Taka llegue a ese punto, todavía tienen que sobrevivir a Kiros. El grupo continúa avanzando y encuentra una enorme manada de elefantes. Los leones blancos están cerca. La persecución parece inevitable. Entonces Sarabi idea una estrategia. Sube a un árbol y provoca que una colmena de abejas caiga. Las abejas atacan a los elefantes. Los elefantes comienzan a correr. El caos se extiende por toda la zona. Los leones blancos quedan atrapados en medio de la estampida. Por unos momentos, el grupo consigue escapar, pero Sarabi queda atrapada, cae desde el árbol y queda directamente en el camino de los elefantes. Mufasa no lo piensa dos veces. Corre hacia ella, la aparta y utiliza su propio cuerpo para protegerla. Otra vez Mufasa demuestra quién es realmente. No importa si alguien lo considera un vagabundo, no importa si no nació en una familia real. Cuando alguien está en peligro, Mufasa se interpone. Sarabi sobrevive, pero queda inconsciente, y cuando finalmente despierta, pregunta quién la salvó. Mufasa podría decir la verdad, podría recibir el reconocimiento que merece, pero no lo hace, miente, dice que fue Taka, lo hace porque sabe que Taka está enamorado de Sarabi, quiere que su hermano tenga una oportunidad. Este pequeño acto de generosidad dice muchísimo sobre Mufasa, no busca reconocimiento, no necesita que Sarabi sepa que él fue quien la protegió. Para él, lo importante es que su hermano sea feliz. Rafiki, sin embargo, vio lo que realmente sucedió, y eso hace que respete todavía más a Mufasa, porque empieza a comprender que la grandeza de Mufasa no está solamente en su fuerza, está en su capacidad de sacrificarse por los demás. Pero mientras Mufasa actúa con humildad, Taka comienza a sentirse cada vez más inseguro. Ve cómo Sarabi se acerca a Mufasa, recuerda las palabras de su padre, aquella advertencia que recibió cuando era pequeño, que algún día Mufasa podría quitarle lo que consideraba suyo. Ahora esas palabras empiezan a cobrar sentido en su mente. Taka comienza a pensar que quizá su padre tenía razón. Quizá Mufasa no llegó a su vida para convertirse en su hermano. Quizá llegó para quitarle todo. Y cuando finalmente llegan a las montañas cercanas a Milele, Taka toma una decisión que cambiará el destino de ambos para siempre. Decide traicionar a Mufasa. En secreto, busca a los leones blancos. Les revela dónde están. Les dice que Mufasa fue quien mató al hijo de Kiros, y les ofrece seguir sus huellas. Mufasa no sabe nada. Continúa confiando en Taka. Continúa creyendo que el hermano que encontró cuando era un cachorro jamás podría hacerle daño. Pero el espectador ya sabe que algo se ha roto. La amistad que comenzó con una carrera y una victoria compartida está a punto de convertirse en una rivalidad. Y lo más trágico es que Taka todavía tiene la oportunidad de detenerlo. Todavía podría regresar, todavía podría decir la verdad, pero decide continuar. Finalmente llegan a Milele. Mufasa observa el lugar y no puede creer lo que ve. Es exactamente aquello que su madre le había descrito cuando era pequeño. Hay agua, hay animales, hay tranquilidad. Por primera vez desde que perdió a sus padres, Mufasa siente que quizás ha llegado al lugar que estaba destinado a encontrar. Milele representa el sueño que comenzó cuando era un cachorro, pero justo cuando parece que el viaje ha terminado, la amenaza llega con ellos. Los leones blancos aparecen. Kiros está allí, y Mufasa finalmente comprende que alguien los condujo hasta ese lugar.
Entonces Taka confiesa, fue él, fue quien reveló el camino. Mufasa queda devastado, no solamente porque ha sido traicionado, sino porque la traición viene de la única persona que consideraba a su hermano. En ese instante, el conflicto entre ambos deja de ser solamente una rivalidad, se convierte en una tragedia familiar. Y es precisamente aquí donde la historia comienza a conectar de manera definitiva con la leyenda que conocemos. El cachorro llamado Taka está desapareciendo, y en su lugar empieza a nacer el personaje que algún día será conocido como Scar. Pero Mufasa todavía tiene una última oportunidad. Los animales de Milele están aterrados. Kiros parece demasiado poderoso. Sin embargo, Mufasa comprende algo que su padre nunca llegó a comprender. La fuerza de un rey no consiste en ser el animal más poderoso. Consiste en lograr que los demás crean que también son fuertes. Mufasa les habla. Les dice que si hoy permiten que los leones blancos destruyan su hogar, mañana sus propios hijos estarán en peligro. Uno por uno, los animales empiezan a recuperar el valor, y entonces ocurre algo que define el nacimiento del verdadero rey. No luchan por Mufasa, luchan junto a Mufasa. La batalla comienza. Los animales de Milele se enfrentan a los leones blancos, pero Kiros sigue siendo demasiado fuerte. Mufasa resulta herido. Cae. Kiros se acerca para acabar con él, y entonces Taka mira a su antiguo hermano. Durante unos segundos recuerda todo. Recuerda cuando Mufasa llegó por primera vez. Recuerda la carrera. Recuerda cómo Mufasa lo acompañó. Recuerda que lo consideraba su hermano. Y finalmente decide intervenir. Taka se lanza contra Kiros. La batalla entre los dos hermanos y el enemigo se vuelve cada vez más violenta. La montaña comienza a temblar, la tierra se rompe. Los tres terminan cayendo hacia el agua. Una enorme roca se desprende. Mufasa ve el peligro. Y en lugar de aprovechar la oportunidad para dejar que Kiros muera solo, actúa. Empuja al enemigo hacia el lugar donde caerá la roca. La roca golpea. Kiros muere. Los leones blancos, al ver muerto a su líder, huyen. La amenaza finalmente termina. Y los animales de Milele comprenden que Mufasa no solamente sobrevivió, los salvó. El león que llegó como un cachorro perdido ahora es reconocido como su rey. Mufasa ha llegado a la posición que jamás tuvo por nacimiento, pero que consiguió gracias a sus decisiones, gracias a su valentía, gracias a su capacidad de unir a los demás. Y entonces llega uno de los momentos más emotivos de toda la historia. Alguien aparece para encontrarse con el nuevo rey. Es su madre. Después de tantos años, Mufasa finalmente vuelve a verla. Ella no reconoce inmediatamente al cachorro que perdió, pero reconoce su nombre. Y entonces ambos comprenden la verdad. Mufasa ha sobrevivido. Su hijo ha regresado. Pero también descubre que su padre murió. La alegría del reencuentro queda mezclada con el dolor de una pérdida que nunca pudo superar. Mufasa finalmente tiene un hogar, pero ese hogar ha sido construido sobre años de sufrimiento. Y mientras todos celebran su victoria, Taka se acerca. Está arrepentido. Sabe que traicionó a Mufasa, sabe que puso en peligro a todos, y también sabe que probablemente nadie quiere perdonarlo. Los animales comienzan a exigir que sea expulsado. Lo llaman traidor. Recuerdan que fue él quien condujo a los leones blancos hasta Milele. Para ellos, Taka ya no merece pertenecer al grupo. Pero Mufasa toma una decisión que vuelve a demostrar por qué está destinado a ser un gran rey. No lo abandona. Mufasa ordena que Taka permanezca con él. Lo llama su hermano. Y deja claro que mientras él sea rey, Taka tendrá un lugar a su lado. Para Taka, esta decisión resulta incluso más dolorosa que un castigo, porque ahora comprende completamente lo que hizo. Mufasa podría haberlo expulsado, podría haberlo dejado morir, podría haberlo convertido en enemigo, pero decidió perdonarlo,
y ese perdón hace que Taka sienta todavía más culpa. Finalmente, Taka se marcha hacia las montañas. Mufasa ha ganado un reino, pero también ha creado, sin saberlo, una herida que nunca desaparecerá completamente. Y así termina la historia que Rafiki estaba contando a Kiara, una historia sobre Mufasa, pero también una historia sobre Taka, una historia sobre dos hermanos que empezaron juntos y terminaron separados por los celos, el miedo y la ambición. Cuando Rafiki termina de contarla, Kiara comprende que el pasado de su familia es mucho más complejo de lo que imaginaba. Mufasa no nació siendo rey, se convirtió en rey, y Taka no nació siendo Scar, fue convirtiéndose poco a poco en él. Esa diferencia es precisamente una de las ideas más importantes que propone la película. El destino puede abrir una puerta, pero las decisiones que tomamos son las que determinan hacia dónde caminamos. Y cuando volvemos al presente, la historia familiar continúa. Kiara descubre que ahora tiene un hermano, la familia está reunida. Después de todo el dolor que hemos visto durante el relato, el final nos devuelve a una imagen de unión. Porque la historia de Mufasa no trata solamente de cómo consiguió un reino. Trata de cómo alguien que perdió a su familia consiguió construir otra. Y quizá por eso la película funciona mejor cuando deja de intentar ser solamente una aventura y se concentra en la relación entre Mufasa y Taka. La gran tragedia de la historia no es que dos leones hayan terminado enfrentándose, es que alguna vez fueron hermanos de verdad. Mufasa tenía una familia de sangre y la perdió. Después encontró a Taka. Taka tenía una familia de sangre y encontró en Mufasa al hermano que siempre había querido. Pero el miedo a perder ese vínculo terminó destruyéndolo. Y esa es precisamente la razón por la que el ascenso de Mufasa resulta tan significativo. No se convirtió en rey porque alguien le entregara una corona. Se convirtió en rey porque durante toda su vida tuvo que demostrar que podía proteger, unir y perdonar. Desde el punto de vista de la recepción, esta historia tuvo una respuesta bastante dividida. Los críticos destacaron especialmente la dirección de Barry Jenkins y algunos de los elementos emocionales de la historia, mientras que también hubo críticas hacia el estilo visual fotorrealista y hacia algunas canciones y decisiones narrativas. Associated Press, por ejemplo, consideró que Jenkins aportaba una energía fresca y que la historia profundizaba en temas como familia, traición y destino, aunque también señaló las limitaciones del CG y hiperrealista. En cambio, la audiencia respondió de una manera considerablemente más positiva. Rotten Tomatoes registra actualmente un 56% entre críticos frente a un 88% de audiencia verificada. Una diferencia que resulta interesante porque demuestra que muchas personas conectaron emocionalmente con la historia, incluso cuando los especialistas fueron más reservados. Y comercialmente ocurrió algo parecido al viaje de su protagonista. La película tuvo un comienzo relativamente modesto para una producción de este tamaño, especialmente considerando el peso de la franquicia. Sin embargo, consiguió mantenerse durante varias semanas y terminó acumulando aproximadamente $722,6 millones a nivel mundial. Con un presupuesto reportado de 200 millones, la película terminó recaudando unas 3,6 veces esa cifra en taquilla mundial, aunque una comparación directa entre presupuesto y recaudación no equivale automáticamente a beneficio neto, porque los estudios también tienen gastos de marketing, distribución y participación de los exhibidores. Pero más allá del dinero, lo que hace interesante a Mufasa, el Rey León, es la manera en que transforma a un personaje que originalmente conocíamos solamente como el padre de Simba. En la historia clásica, Mufasa representa la autoridad, la sabiduría y la responsabilidad. Aquí descubrimos al cachorro que tuvo que aprender esas cualidades.
Descubrimos al joven que no tenía corona, al hermano que no tenía sangre real, al huérfano que no sabía dónde terminaría, y finalmente descubrimos al rey. Por eso el viaje de Mufasa comienza mucho antes de Pride Rock, comienza en el agua, comienza con un cachorro separado de sus padres. Comienza con una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué hace que alguien sea un rey? La respuesta de Mufasa no está en la sangre, está en las decisiones. Y ese es el verdadero corazón de esta historia. La historia de Mufasa realmente comienza a tomar una dimensión mucho más grande cuando el joven león deja atrás todo aquello que conocía y se ve obligado a emprender un viaje hacia un lugar del que solamente había escuchado hablar durante su infancia. Ese lugar es Milele, y aunque para otros animales puede representar simplemente un territorio lejano, para Mufasa tiene un significado completamente diferente. Milele representa el sueño que alguna vez compartió con sus padres, la promesa de una tierra donde los animales pudieran vivir en paz, y sobre todo, la posibilidad de encontrar nuevamente un hogar. Pero antes de llegar hasta allí, Mufasa todavía tiene que enfrentarse a una serie de pruebas que terminarán formando su personalidad como futuro rey. Después de escapar de su territorio junto a Taka, los dos jóvenes leones se encuentran completamente expuestos. Ya no tienen detrás de ellos la protección de sus padres, no tienen un grupo que los defienda y tampoco tienen la seguridad de saber exactamente hacia dónde deben dirigirse. Lo único que tienen es la información que recibieron sobre Milele y la esperanza de que ese lugar realmente exista. Taka intenta mantener la calma, pero la situación tampoco es sencilla para él. Aunque nació como príncipe y durante su infancia tuvo una posición privilegiada dentro de su grupo, ahora está fuera de su territorio y debe enfrentarse a peligros que nunca había experimentado de la misma manera. Mufasa, en cambio, ya había aprendido desde pequeño que la supervivencia dependía de reaccionar rápidamente, y esa diferencia entre ambos empieza a hacerse evidente. Mufasa observa el entorno, escucha, huele el aire, busca cualquier señal de peligro. Taka, por su parte, todavía conserva una parte de la seguridad propia de alguien que creció pensando que algún día tendría un reino. Sin embargo, durante este viaje los dos empiezan a depender completamente el uno del otro. Esto es importante porque la película no presenta desde el principio a Taka como un villano. Al contrario, uno de los aspectos más interesantes de su personaje es precisamente que durante una gran parte de la historia, él quiere genuinamente a Mufasa, lo considera su hermano y disfruta tenerlo a su lado. El problema aparece cuando comienza a pensar que ese vínculo puede ser reemplazado. Ese miedo es lo que posteriormente transforma su cariño en resentimiento, pero por ahora los dos continúan juntos. El viaje los lleva por diferentes paisajes y cada uno de ellos parece alejarlos un poco más de la vida que conocían. En medio de ese recorrido aparece Sarabi. Sarabi es un personaje especialmente importante porque su historia también está marcada por la pérdida. Ella no está buscando simplemente un territorio nuevo porque le parezca interesante. Está huyendo de un pasado que fue destruido por los mismos enemigos que persiguen a Mufasa y Taka. Cuando los jóvenes leones la encuentran, Sarabi está acompañada por Zazu. Zazu todavía es joven, y su relación con Sarabi es diferente de la que conocemos posteriormente. No es simplemente el consejero que vemos en la historia de Simba. Aquí funciona como una especie de compañero de vigilancia, alguien que está pendiente de los peligros y que ayuda a Sarabi a sobrevivir. La presencia de Zazu también sirve para conectar esta historia con el universo que los espectadores ya conocen, porque aunque Mufasa, el Rey León, cuenta una historia nueva, constantemente aparecen personajes y elementos que recuerdan a la película de 1994 y a la adaptación de 2019. Sin embargo, la película intenta que estos personajes tengan su propio recorrido. Sarabi, por ejemplo, no aparece solamente como la futura esposa de Mufasa. Primero la conocemos como una superviviente. Ha perdido su grupo. Ha visto cómo los leones blancos destruyen todo lo que conocía, y por eso entiende perfectamente lo que significa estar solo. Mufasa puede identificarse con ella. Ambos han sido arrancados de su hogar. Ambos han perdido seres queridos. Ambos están buscando un lugar donde comenzar de nuevo.
Esta conexión comienza lentamente. No hay un romance inmediato. Lo que existe primero es confianza. Sarabi observa a Mufasa y descubre que, aunque es joven, tiene una capacidad extraordinaria para tomar decisiones cuando las circunstancias se vuelven peligrosas. También descubre que Mufasa no actúa pensando únicamente en sí mismo. Esto es precisamente lo que comienza a diferenciarlo de Taka. Taka quiere que Sarabi lo admire. Mufasa simplemente quiere protegerla. La diferencia puede parecer pequeña, pero con el tiempo se convierte en algo fundamental. Taka empieza a sentirse atraído por Sarabi y le pide consejos a Mufasa. Mufasa, intentando ayudarlo, le dice que puede utilizar pequeños detalles para llamar su atención. Le habla del aroma de las flores que percibe en Sarabi y le recomienda mencionarlo. Taka sigue sus consejos. Por un momento parece funcionar, pero lo que Taka no entiende es que Sarabi no se está enamorando solamente de las palabras que escucha, está observando las acciones. Y las acciones de Mufasa hablan mucho más fuerte. Mientras Taka intenta impresionarla, Mufasa está constantemente arriesgándose por los demás. Y esa diferencia empieza a crear una tensión que todavía ninguno de ellos comprende completamente. La amenaza de Kiros, mientras tanto, sigue presente. Kiros no es simplemente un enemigo que aparece una vez para después desaparecer. Es una fuerza que persigue al grupo durante todo el viaje. Su motivación también es personal. Mufasa mató a su hijo. Aunque lo hizo mientras defendía a la familia de Taka, Kiros solamente ve el resultado. Su hijo está muerto y quiere venganza. Esta parte del conflicto también ayuda a explicar por qué Kiros se convierte en una amenaza tan peligrosa. No está buscando territorio solamente, no quiere demostrar quién es más fuerte. Está obsesionado con recuperar el honor de su familia. Desde su punto de vista, Mufasa debe pagar por lo que hizo. El problema es que Kiros representa exactamente lo contrario de lo que Mufasa llegará a representar como rey. Kiros gobierna desde el miedo. Mufasa aprenderá a gobernar desde la unión. Kiros cree que el poder se demuestra haciendo que los demás tengan miedo. Mufasa descubrirá que el verdadero poder consiste en hacer que los demás tengan el valor de luchar juntos. Esa diferencia se vuelve todavía más importante cuando el grupo se encuentra con una enorme manada de elefantes. La situación parece imposible. Los leones blancos están demasiado cerca. No hay tiempo suficiente para escapar simplemente corriendo. Entonces Sarabi observa el entorno y encuentra una oportunidad. Hay una colmena. Con inteligencia consigue provocar una reacción en cadena. Las abejas atacan a los elefantes. Los elefantes comienzan a moverse. La estampida crea un caos enorme. Los leones blancos quedan atrapados en medio de la situación. Por unos momentos parece que el plan funciona perfectamente. Pero el peligro no ha terminado. Sarabi queda atrapada. La escena cambia rápidamente. Ella cae desde una altura y termina en el camino de la manada. Los elefantes corren, el suelo tiembla. Sarabi no puede escapar. Mufasa la ve y corre. No calcula las posibilidades, no piensa en si puede morir, simplemente corre hacia ella. En este momento volvemos a ver una de las características principales de Mufasa, su instinto de protección. Mufasa no necesita una corona para actuar como un rey. No necesita que alguien le diga qué hacer. Cuando alguien está en peligro, se coloca delante. Mufasa consigue apartar a Sarabi y utiliza su propio cuerpo para protegerla. La escena es importante porque posteriormente Sarabi se dará cuenta de algo. La persona que la salvó no fue Taka, fue Mufasa. Pero Mufasa no quiere que ella lo sepa. Cuando Sarabi recupera el conocimiento y pregunta quién la salvó, Mufasa miente. Dice que fue Taka. Para cualquier otro personaje, esto podría parecer una mentira pequeña, pero para Taka representa una oportunidad enorme. Mufasa podría quedarse con el reconocimiento, podría dejar que Sarabi se enamorara de él,
Podría aceptar que todos supieran que fue él quien se arriesgó, pero decide hacer lo contrario. Quiere que Taka sea feliz. Esta decisión demuestra que Mufasa todavía confía profundamente en su hermano, y precisamente por eso la futura traición resulta todavía más dolorosa. Mufasa no sospecha nada, no imagina que Taka pueda sentirse amenazado, no comprende hasta qué punto la presencia de Sarabi está cambiando la relación entre ellos. Rafiki, en cambio, observa. Rafiki tiene una perspectiva diferente. Es un personaje que, aunque todavía joven, comienza a demostrar esa capacidad de comprender las cosas que posteriormente lo convertirá en el sabio que conocemos. Rafiki no se limita a mirar lo que hacen los demás, observa por qué lo hacen y comienza a entender que Mufasa tiene una cualidad especial. Mufasa no quiere ser el centro de atención, no necesita demostrar que es mejor que los demás. Su grandeza aparece precisamente cuando nadie está mirando. Esta característica será fundamental para entender por qué finalmente los animales de Milele lo aceptarán como rey. Mientras el grupo continúa avanzando, las montañas se vuelven cada vez más importantes. El paisaje cambia, el clima cambia, la nieve aparece. Para Mufasa, el camino hacia Milele se convierte literalmente en un viaje hacia una nueva vida. Pero la nieve también representa un peligro. Sus huellas quedan marcadas. Si Kiros y sus seguidores llegan hasta allí, podrán seguir fácilmente el camino. Mufasa piensa rápidamente. Zazu puede ayudar. El grupo encuentra una forma de eliminar las huellas y ocultar su dirección. Es una decisión sencilla, pero demuestra una vez más la capacidad de Mufasa para pensar bajo presión. Cuando los leones blancos llegan, no encuentran el camino. Por primera vez, Kiros se ve obligado a detenerse. No sabe dónde están. Mufasa ha conseguido ganar tiempo, y Sarabi empieza a verlo de otra manera. Ella comienza a conectar las cosas. Recuerda la forma en que Mufasa la protegió. Recuerda su comportamiento. Recuerda incluso el comentario relacionado con el aroma de las flores. Y poco a poco comprende que Mufasa fue quien realmente la salvó. Mufasa intenta negarlo. No quiere aceptar el reconocimiento, pero Sarabi insiste, y mientras los dos comienzan a acercarse, Taka observa desde cierta distancia. Para él, esta escena tiene un significado completamente diferente. No ve a su hermano intentando ayudarlo, ve a su hermano acercándose a la leona que él ama, y recuerda las palabras de su padre. Algún día Mufasa te quitará lo que es tuyo. Durante años, esas palabras habían permanecido en la mente de Taka. Ahora parecen estar convirtiéndose en realidad. Taka empieza a pensar que está perdiendo. Primero perdió la carrera. Después Mufasa comenzó a recibir el respeto de su familia. Luego Mufasa salvó a su madre. Ahora Sarabi parece interesarse más en Mufasa. Y además Mufasa es cada vez más respetado por todos. Para Taka, la situación deja de parecer una amistad entre dos hermanos. Empieza a parecer una competencia. Y ese es el verdadero comienzo de la transformación de Taka. No sucede de golpe. No hay un instante en el que Taka simplemente decida convertirse en una persona malvada. La película muestra algo mucho más gradual. Primero aparece la inseguridad, después aparecen los celos, luego el miedo, después el resentimiento y finalmente la traición. Esta progresión es importante porque convierte a Taka en un personaje más trágico. No estamos viendo solamente al villano que algún día conoceremos como Scar. Estamos viendo cómo nace ese personaje, y el nacimiento de Scar está relacionado directamente con la incapacidad de Taka para aceptar que Mufasa no le está quitando nada. Taka piensa que para que él pueda ganar, Mufasa tiene que perder, y esa forma de pensar terminará destruyendo su relación. Mientras Mufasa sigue confiando en él, Taka toma una decisión secreta. Busca a los leones blancos, y les cuenta la verdad. Les dice quién mató al hijo de Kiros. También les explica hacia dónde se dirigen. Milele. Taka cree que está recuperando lo que le pertenece. Quiere que Mufasa desaparezca. Quiere eliminar al rival que, según él, le está quitando su lugar. Pero no comprende que está poniendo en peligro a todos. Si Kiros llega a Milele, no solamente atacará a Mufasa,
Atacará a todos los animales. La traición de Taka tiene consecuencias mucho más grandes de lo que él imagina. Y aquí la película vuelve a plantear una de sus ideas principales. Las decisiones personales pueden afectar a toda una comunidad. Un solo acto de egoísmo puede poner en peligro a muchas personas. Taka regresa con el grupo. Mufasa no sabe nada, incluso continúa tratándolo como su hermano. La confianza entre ellos sigue existiendo desde el lado de Mufasa, pero desde el lado de Taka la relación ya está rota. Finalmente atraviesan las montañas y llegan Milele. Mufasa observa el lugar con una emoción que resulta difícil de describir. Desde niño había imaginado este territorio. Su madre le habló de él como si fuera un paraíso. Ahora está allí. Hay agua. Hay vegetación, hay diferentes especies viviendo juntas. No existe la misma tensión que en los territorios de donde vienen. Mufasa entiende que finalmente ha encontrado el lugar que buscaba. Pero la película no permite que ese momento de felicidad dure demasiado, porque detrás de ellos aparece Kiros. La llegada de los leones blancos destruye inmediatamente la sensación de seguridad. Los animales de Milele reconocen la amenaza. Kiros ha llegado hasta ellos. Mufasa se prepara para luchar. Pero entonces ocurre algo que resulta todavía más doloroso. Taka confiesa. Él fue quien los llevó hasta allí. Mufasa no puede creerlo. Por un momento parece que el golpe más fuerte no viene de Kiros, viene de Taka. Porque Mufasa ya había perdido a sus padres, había perdido su territorio, había tenido que comenzar una vida completamente nueva, pero pensaba que al menos podía confiar en su hermano. Ahora descubre que precisamente esa persona lo ha traicionado. Taka no solamente ha revelado su ubicación, ha utilizado la confianza de Mufasa en su contra. Kiros ataca, Mufasa lucha, pero la situación es muy difícil. Kiros tiene experiencia, tiene fuerza, tiene un grupo completo detrás de él. Mufasa es solamente un león frente a un enemigo que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Durante la pelea, Mufasa termina cayendo. Por un instante parece que la historia podría terminar allí, pero Mufasa hace algo que cambiará el destino de Milele. Se levanta y habla con los animales. No les pide que lo salven, no les dice que él es más fuerte, no les promete que será fácil. Les explica la realidad. Si permiten que los leones blancos los destruyan, no terminará allí. Hoy pueden matar a un adulto, mañana pueden atacar a sus crías. Si cada animal lucha solo, perderán, pero si todos luchan juntos, pueden sobrevivir.